Hola, ¿qué tal? Buenas noches y encantado de encontrarnos con ustedes. Solo hemos anunciado esta jornada de miércoles, variamos el formato de nuestro tiempo de tele, este rato en el que nos encontramos con ustedes en casa, en la sala de estar, en estas noches frías del mes de noviembre, y en lugar de nuestra tertulia habitual, queremos que usted le abra la puerta de su sala de estar, a uno de los hombres posiblemente más relevantes en la historia política contemporánea de este país. Querido y odiado, me atrevería a decir a partes iguales, es una de las cabezas políticas más importantes que tenemos. Fue fundador de una formación política revolucionaria que nadie podía imaginar podía surgir de la forma que lo hizo y en el tiempo en que lo hizo. Estamos hablando de Podemos. Profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, en la que estudió precisamente políticas y antes había comenzado economía, aunque él empezó a estudiar en un colegio religioso del barrio de Argüelles. Estamos, para que todos ustedes ya lo han adivinado, estamos hablando de Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, ¿cómo estás? Noches. Muy bien, encantado de tenerte con nosotros. A mí estar en Granada siempre es un regalo. Bueno, tuviste una conferencia la semana pasada y esta ha sido la oportunidad para poderte tener. Así es, así que encantado. Y además recientemente, fíjate, vi una obra maravillosa de Alberto San Juan que se llama Lorca en Nueva York. Entonces tengo esta ciudad ahora mismo bien cerquita de mi corazón. Juan Carlos, precisamente tú eres del barrio de Argüelles, vives en Argüelles, que es donde se está desarrollando esta especie de galería de los horrores que estamos viviendo noche tras noche con motivo de las protestas espontáneas, se presentan así, en contra de ese pacto que al final se conseguía la pasada semana y que nos lleva al debate de investidura en el que todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento van a apoyar esa investidura, a excepción de las dos fuerzas de derecha y ultraderecha, algo que se califica como un golpe de Estado, ¿no? Es una locura, hay una deriva de la derecha en todo el mundo, ¿eh? Fíjate que en países como Brasil, donde había una democracia cristiana muy consolidada, como personas de la calidad de Fernando Henrique Cardoso, son desbordados, ¿no? Como en una ley de Gresham, la moneda mala sustituye a la moneda buena. Y de repente un tipo como Bolsonaro se carga a esa democracia cristiana que había ayudado, ¿no?, a de alguna manera articular el continente. Kast, un seguidor de Pinochet, echa de la presencia pública a la democracia cristiana chilena. Vemos que el Partido Republicano, el Tea Party, o sea, los sectores más ultras, ¿no?, que reaccionan a que haya un presidente negro y que haga una seguridad social para todos los humildes, se está comiendo al Partido Republicano, que están negando incluso el resultado electoral. Y estamos en un momento muy curioso, muy paradójico, donde la gente de izquierdas está defendiendo a la democracia liberal, que es una democracia que no permite que se desarrollen todas las potencialidades que queremos la gente, que estamos en contra de las desigualdades y que estamos a favor de mayores cuotas de justicia y de libertad. Y en cambio la derecha, que se beneficia de estas desigualdades, es la que está disparando con todo lo que tiene a mano contra la democracia liberal. Está rompiendo los fundamentos básicos de la democracia, utilizando los medios de comunicación para mentir, para sembrar bulos, para convertirlos en vertederos, tanto los medios oficiales como los medios digitales o las redes sociales. Estamos sumando tal cantidad de mentiras, ya no solamente que nos dijeran que había armas de destrucción masiva en Irak, o que nos dijeran que los atentados de Atocha fueron ETA cuando habían sido terroristas islámicos, o es que recientemente te dicen que han decapitado jamás a bebés, lo cual es mentira, o te están construyendo mentiras en los medios de comunicación acerca de cualquier cosa. Ayer o esta semana pasada, ¿no?, con toda la construcción de que esos negocios turbios que siempre ha tenido Vidal Quadras, donde un grupo considerado como terrorista financió a Vox, que la gente de Vox, que también aquí en Granada den explicaciones, a ustedes les financió un grupo terrorista, y que luego además por entramados que vaya usted a saber qué recovecos tienen, le disparan. Y la derecha rápidamente salta, es Calvo Sotelo, mintiendo. Como si Calvo Sotelo fuera la mayoría en el Parlamento, tenían 14 diputados en aquel momento, ¿no? Y claro, negando que este atentado, y ojalá pues no pase más y la recuperación de Vidal Quadras sea total,
lo quieren presentar como una argumentación para la música que mejor toca la derecha en España, que es la de la guerra civil, ¿no? Es un problema porque están crecidos y son absolutamente irracionales. Uno escucha las cosas que la gente se ríe de ellos porque son de risa, pero cuidado, ¿eh? Este pobre niño que ha vivido en una burbuja y de repente cree que puede entrar a la sede del bebé porque considera que es su casa, porque tiene tal desubicación y de repente le han echado gas por puto defender a España, ¿no? Y el niño ahí llorando en su condición de desubicado pijo, ¿no? O uno va con un casco de Flandes, o el otro con el escudo del Capitán América de los Estados Unidos, u otros como en La vida de Brian hablando con los policías, si os queremos, que os vayáis. Entonces, es todo un disparate. El problema es que golpea a las instituciones, convierte a España en una parodia. La marca España ahora mismo es un poco ridícula, es como cuando Trump manda a sus seguidores entrar en el Capitolio, o cuando Bolsonaro manda a sus seguidores en Brasilia a entrar en las instituciones del Estado. Es que Aznar estaba detrás de los que quieren entrar en la sede del partido de gobierno, y está Abascal, y está Díaz Ayuso, y está Feijóo. Es decir, están partidos políticos alimentando a las hordas para que entren en las sedes de un partido político. ¿A qué? A arrasar, a golpear, ¿qué es lo que buscan? ¿Desconocer el resultado de las elecciones? Es preocupante. Decía Juan Carlos, decía Enrique Juliana el viernes pasado, valorando un poco la reacción que había tenido Feijóo como presidente del Partido Popular al acuerdo entre Junts y el Partido Socialista, que era gravísimo que un presidente de un partido de gobierno, como el Partido Popular, calificara un acuerdo democrático como prácticamente un golpe de Estado y como lo peor que le ha pasado a la democracia desde el 23F y desde ETA. Es que claro, ese relato va calando en la gente. Claro, y porque ya no tienen más munición, ¿no? Ya la están gastando toda. ¿Qué va a pasar? ¿No? Ya están gastando toda la munición, ¿no? Es terrible, y además es que no es novedoso. O sea, la pregunta seria es ¿cuándo la derecha española ha sido liberal? Es que desde los tiempos de Fernando VII, esta derecha, que se parece mucho más a la derecha de los tiempos de Fernando VII que a la derecha europea, ¿no? Aunque la derecha europea también está virando hacia posiciones terribles, ¿no? Pero en España nunca hemos tenido verdaderos liberales, los fusilaron, ¿no? En España son más franquistas, son más reaccionarios, son más carlistas, son más propios del siglo XIX que una derecha más actualizada, ¿no? Donde al final hacen cosas que uno no termina de entender, porque claro, si la derecha fuera de orden, ¿por qué votáis como representante de vuestro partido una persona que tiene una foto con un narco? Porque yo cada vez que veo a Feijóo no dejo de pensar en las madres contra la droga que estaban en la calle peleando contra los capos de la droga en Galicia, al tiempo que Feijóo veraneaba con uno de esos capos de la droga. Entonces uno dice, ¿dónde está la moralidad? ¿Realmente están saliendo a la calle a protestar por la amnistía? Si les escuchamos y no tienen ni idea, si balbucean tonterías. ¿Realmente les interesa España? Porque a mí sí me interesa España, ¿eh? Y a mí, como me interesa España y me parece una barbaridad lo que hicieron los independentistas, quiero solventar ese conflicto. Y quiero dejar de perder tantísima energía en la discusión de una cosa que tenemos que enseñarla, y es que España es un país plurinacional, que los reyes católicos no construyeron nación, que construyeron un Estado y construyeron un imperio. Y los imperios, como hacía el imperio austrohúngaro, pues dejaban los territorios sueltos. Y esa condición imperial de España pues permitió que Cataluña o el País Vasco, diferentes zonas, fueran desarrollando su lengua, sus costumbres, sus tradiciones. Son protoestados. Y por eso España siempre ha tenido que ser federal. Y eso, fíjate, construye las grandes diferencias entre la derecha y la izquierda en España. La derecha en España ha sido siempre monárquica, es decir, el rey era el que de alguna manera articulaba el bloque histórico, que diría Gramsci, de dirección del país, y daba igual que fuera un putero, un ladrón, un sinvergüenza, como ha ocurrido a menudo con los Borbones, daba igual, ¿no? Porque como el rey era el que garantizaba esa legitimidad general, pues lo sostenía. Entonces la derecha siempre ha sido monárquica
El rey, desde tiempos de Felipe II, desde la Constitución, desde tiempos de Felipe II, en tiempos de Isabel II, con Cánovas del Castillo y la Constitución de 1876, se le entrega el poder de las Fuerzas Armadas al rey, algo que después incorporamos nosotros en la Constitución del 78. Entonces, monarquía, con un rey controlando el ejército, centralista, bipartidista, con el Estado y la Iglesia implicados y con un capitalismo clientelar que ya denunció el bueno de Joaquín Costa en la oligarquía y caciquismo. Y frente a esos principios, la izquierda dijeron: si vosotros sois monárquicos, nosotros somos republicanos. Si vosotros sois militaristas, nosotros somos pacifistas. Si vosotros sois centralistas, nosotros somos federalistas. Si vosotros estáis a favor de la unión de la Iglesia y el Estado, nosotros somos laicos. Si vosotros estáis a favor del bipartidismo, nosotros estamos a favor de un sistema democrático. Y si vosotros estáis a favor de un sistema de capitalismo clientelar que llega hasta rato, el ministro del milagro económico que termina en la cárcel por ladrón, nosotros somos socialistas, comunistas, anarquistas y sobre todo enemigos de la corrupción vinculada a la corte, ¿no? Entonces, estamos en un momento donde está esto en disputa. Y la derecha, te diría, ¿cuándo ha sido democrática? No lo fue durante la República. Desde el 14 de abril del 31, la derecha española está conspirando para acabar con la Segunda República. Desde eso que dicen, no, en el 34 no. Hay documentos que la misma noche del 31, del 14 de abril del 31, se están reuniendo monárquicos, se están reuniendo reaccionarios nostálgicos de la Italia de la Italia de Mussolini. Durante el franquismo no fueron demócratas las derechas. En la transición, Fraga, un tipo que firmó sentencias de muerte contra demócratas, que funda la Alianza Popular con ministros franquistas y que tiene una posición ambigua incluso con la propia Constitución, que deciden no votarla una parte de ellos. No son demócratas cuando gobierna Felipe González, lo reconoció el propio Ansón, cuando dice que organizaron al final de la etapa de Felipe González una suerte de protogolpe de Estado para intentar tumbarlo. No fueron demócratas con Zapatero. Utilizaron a la Iglesia para echarse a la calle, para intentar acorralar al gobierno de Zapatero. Y ahora no son demócratas con el gobierno de coalición. Entonces tenemos un problema de fondo. Y es que la derecha española, por favor, ¿dónde están los liberales? ¿Dónde está la derecha moderna? ¿Dónde está la derecha de orden? Entonces, claro, como aquí está ocurriendo lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, donde la extrema derecha está devorando a la derecha, y aparece Díaz Ayuso, que además tiene comprada una buena parte del ecosistema mediático español, que está todo en Madrid. Pues resulta que nos encontramos con que esta señora puede decir desde estupideces como que el cambio climático se solventa poniendo una maceta en la ventana, puede dejar morir a 7.200 ancianos en las residencias porque da la orden su gobierno de no llevarlos a los hospitales, o puede ahora decir cualquier barbaridad como que estamos en un golpe de Estado, estamos en una dictadura, dice esta señora, ¿no? Yo creo que les va a salir mal. Vamos a tener gobierno, vamos a solventar una parte del conflicto catalán. Yo le diría a la gente que nos está escuchando, ¿se acuerdan ustedes del tiempo que le dedicábamos a ETA? ¿Se acuerdan ustedes del dolor que teníamos cada vez que ETA asesinaba a alguien? ¿Recuerdan ustedes el dolor del asesinato de Miguel Ángel Blanco, de Gregorio Ordóñez, de tanta gente? Y ahora eso ha desaparecido. Hoy tenemos a los herederos de esa izquierda Berchale haciendo política en el Parlamento. ¡Qué bueno!, ¿eh? Todo lo que le estábamos diciendo en aquella época, dejad de matar, dejad de asesinar, dejad de poner coches bombas, de pegar tiros en la nuca. Escuchad incluso a los vuestros, como Yoyes, que os están diciendo que ya se acabó, que ya no estáis en la dictadura, que ya no tiene sentido la lucha armada. Qué bueno que ahora ya no perdemos energías en eso. Aunque estos sinvergüenzas, porque son unos sinvergüenzas, han utilizado el lema, y ahí está Díaz Ayuso, que te vote chapote. Escuchen a las víctimas de ETA diciendo: cada vez que decís que te vote chapote, nos hacéis daño. Ahí está la familia de Gregorio Ordóñez o de Fernando Mújica diciendo: por favor, dejad de insultarnos, porque cada vez que decís que te vote chapote, estáis convirtiendo en un lema de niños pijos descerebrados que utilizan el lema como si estuvieran de fiesta, sin darse cuenta de que cada vez que utilizan ese nombre. Y te encuentras a personas como Rafael Hernando, que te ha sido tan importante en el PP, diciendo: nos da igual que y además lo dice, nos da igual que a las víctimas les duela,
Es un lema que es muy eficaz y vamos a seguir utilizándolo. Entonces, estamos en una espiral donde la gente de bien que ha votado al Partido Popular no puede estar contenta con lo que está pasando. Aunque les estén envenenando, aunque les estén diciendo se rompe España. ¿Cuándo no ha dicho la derecha que se rompe España? Y luego Aznar, cuando Aznar negociaba con ETA incluso, no se rompía España. Y cuando Rajoy ofreció exactamente lo mismo a Puigdemont, vamos a no poner en marcha el 155, vamos a olvidarnos de todos los cargos penales, es decir, vamos a poner en marcha una amnistía si retiras el acuerdo. No nos acordamos, y ahí la actuación más desafortunada que va a tener en la historia política Gabriel Rufián con aquello de las 155 monedas de plata, frenó aquello. Pero lo ofreció Rajoy, ¿eh? Esos que están en la calle gritando, no salieron a gritarle a Rajoy que estaba rompiendo España y que estaba haciendo un golpe de Estado. Y lo que ha negociado el gobierno de coalición con Junts y con Esquerra Republicana, lo que ha negociado es lo mismo que le prometió Rajoy a Junts. Por tanto, ¿qué están diciendo? No están diciendo que les preocupe la amnistía. Lo que están diciendo es que consideran que el gobierno de coalición es de izquierdas y no lo toleran, porque consideran que España es su cortijo. Los que están en mi barrio dando voces, disparando contra la policía. Es que, fíjate, es que es una cosa... O sea, los elementos centrales de estos locos, hemos dicho antes que eran el rey, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hoy están disparando contra el rey. Están cortando la bandera, el escudo monárquico. O sea, disparan contra el rey porque dicen, ¿cómo el rey le puede decir a Pedro Sánchez que convoque, ¿no?, la posibilidad de la investidura? ¿Cómo le puede pedir que forme gobierno? Es intolerable. O sea, Feijóo, que se sabía que no podía sumar porque no daban los números, sí. Ellos estaban soñando con que a lo mejor iban a hacer otro tamallazo. No iban a convencer a algunos diputados comprándolos para que... Pero ni siquiera eso no pueden, y entonces le dicen al rey, el rey, no tienes que... Están disparando contra la policía. O sea, la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son en su organigrama los defensores de la monarquía, también ahora son enemigos porque están impidiendo que pisoteen las instituciones entrando ilegalmente en la sede de un partido político. Están disparando contra los jueces que no apoyan sus barbaridades. Y entonces al final están en una espiral descendente donde la derecha española, desgraciadamente también el PP, porque de Vox esperamos, porque Vox siempre es el PP con 7 cubalibres de más, ¿no? Pero del Partido Popular, que uno debiera esperar un poquito más de sensatez, nos encontramos con que se está deslizando por una pendiente que no tiene freno, que va a arrastrar a Feijóo a ser el siguiente después de Pablo Casado, y que van a colocar a una señora absolutamente demenciada, que no tiene voz propia, que es la voz de ventrílocuo de Miguel Ángel Rodríguez, y que lo único que tiene es una ira enorme contra lo que considera que es la derechita cobarde. Y con Aznar, ya digo, desde atrás, sugiriendo, pues eso, reventar el país, ¿no? Y estos son los que quieren a España. Estos son los que tienen el más mínimo interés en España. A mí me recuerdan a Ricardo Costa, el secretario general del Partido Popular en Valencia, en un juicio por robar a España, pero llevaba la banderita de España. O sea, España para ellos es un maldito cortijo. España para ellos es donde ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Y si no les permites hacer lo que les dé la gana, dicen libertad, libertad. Pero ¿cuál es vuestra libertad? ¿No? Juan Carlos, has aludido varias veces, y era uno de los temas que yo te quería plantear, al tema mediático. En esta misma mesa, en debates que hemos tenido, hemos manifestado que el actual mapa mediático de este país es uno de los grandísimos problemas que tiene, ya no la izquierda, que tiene la democracia, literalmente la democracia. Es un ecosistema absolutamente controlado por quien está controlado, que al fin y al cabo son las fuerzas financieras que responden a intereses de derecha y de ultraderecha, y a pesar de los años en los que, por ejemplo, en Andalucía ha gobernado la izquierda, se ha sido incapaz de dotarse también de un mapa medianamente razonable, plural, en el que los discursos de
que no sean de derecha o de ultraderecha tengan eco. Lo digo porque la batalla del relato es muy importante. Tú eres un especialista en estos temas y yo estoy convencido, estamos convencidos que yo no voy a decir la mayoría, pero muchísima de la gente que sale a la calle lo hace literalmente envenenada por esos mensajes reiterados, falsos en su mayoría, intencionadamente falsos, que se vierten día tras día desde un matinal radiofónico a un programa magazine televisivo a cualquier formato. Se envenenan por tierra, mar y aire, ¿no? Y a veces... ¿Cómo se combate eso? Yo invitaría a la gente que quiera saber, ¿no? Porque también hay una viñeta que yo he metido en un libro que estoy terminando, donde hay un tipo viendo una noticia en su ordenador y su hija le dice: pero papá, ¿no ves que eso es mentira? Y dice el padre: pero ¿cómo va a ser mentira si dice lo mismo que yo pienso? ¿No? Entonces, o es otro que llega a su casa y dice: me acaban de despedir del trabajo, y le dice a su mujer: pues no les has votado a estos. Y el marido dice: ¿y eso qué tiene que ver? ¿No? Es decir, que es como la desubicación, ¿no? Entonces es verdad que, fíjate que, ¿cómo será que Jiménez Los Santos está asustado, ¿no? de lo que está haciendo Abascal y compañía, ¿no? También es verdad que es por cuestiones de financiación y ese tipo de elementos, pero invitaría a la gente a que se saliera y lo viera desde fuera. Los Hutus y los Tutsis son el mismo grupo étnico, no hay diferencias, es un invento belga, pero que no tiene ningún tipo de diferencia de rasgos de ningún tipo. Bueno, pues la radio de las Mil Colinas, fue la responsable del envenenamiento de la gente, que se convirtió en un genocidio de los Hutus contra los Tutsis, igual que contra los Rohingya en Myanmar, donde a través de Facebook una secta envenenó a la gente para un exilio de 700.000 personas y 25.000 personas asesinadas, ¿no? Entonces te encuentras aquí en España que hay un envenenamiento, como tú bien dices, de que España se rompe. Cuando escuchas los argumentos en la calle dices: son incapaces de terminar una frase, no tienen la capacidad de terminar una sola frase, solo "y ETA, y los muertos de ETA". Y dices: pero ¿qué ETA hace más de 10 años que no mata? Y Otegi, y dices: pero termina una frase. Y ponen algunos idiotas que son incapaces de ni siquiera balbucear nada medianamente inteligente. Y claro, les envenenan con cosas para soliviantarles. No, es que les van a dar unas ayudas solo a Cataluña. Es mentira. Las ayudas van a ser a todas las comunidades autónomas, a todas. Pero claro, como tú bien dices, como el ecosistema mediático está todo en Madrid, todo, dice: no, España es un país federal. Es mentira. Si cuando se planteó llevar papeles de la guerra civil a Barcelona, parecía que los estábamos llevando a Laponia, porque Alemania, que es un estado federal, tenía la capital en Bonn, la City financiera en Frankfurt, los periódicos se hacían en Berlín, el Tribunal Constitucional está en Karlsruhe. Aquí todo está en Madrid. Está la Judicatura, el Consejo General del Poder Judicial, la cúpula del Ejército, las multinacionales, la cúpula de la Iglesia. La cúpula de la Iglesia, que considera que el Papa Francisco es un bolchevique. O sea, que es que también, o sea, el grado de enajenación, te decía, de los elementos, ¿no?, de la derecha. Insultan al rey, insultan a la policía, insultan al Papa. O sea, están, ya digo, en posiciones reaccionarias del siglo... Yo no creo que ni del 19, creo que están, no sé, incluso más atrás, ¿no? Están, bueno, deseando un rey como Fernando VII, deseando una policía que aplique la ley de fugas, que están deseando un papa que esté más a la derecha de Juan Pablo II, y una España donde los calabozos estén llenos de disidentes, ¿no?, y de herejes. ¿Cómo se combate esto, no? Pues la izquierda no ha sido buena haciendo televisión. O sea, es una asignatura pendiente. Y sobre todo, hay que entender, la izquierda tiene que entender que los medios de comunicación libres y plurales tienen que ser empresariales. No tienen que ser públicos, porque de nada sirve una televisión como Televisión Española, donde el Partido Socialista se la entregó a la derecha, porque le prometieron que si les entregaba Radio Televisión Española, le iban a aprobar un Consejo General del Poder Judicial. Hay que ser también ingenuo, sí, por parte del Partido Socialista, hay que ser ingenuo. Y les regalaron Televisión Española, como si no tuvieran bastante con Antena 3, con Telecinco, con 4, con La Sexta, con el Toro y con todas las demás que tienen. Por tanto, la primera respuesta es: necesitamos empresas de medios de comunicación que sean rentables,
a poder ser que estén en manos de los periodistas, es decir, que los propios periodistas sean los dueños y que por tanto tengan la libertad de hacer su trabajo con honestidad. Porque todo el mundo, si puede, va a hacer su trabajo con honestidad. Pero si un periodista es rehén de sus jefes, pues sabe que, y si encima cobra por piezas, sabes que determinadas piezas no te las van a publicar y por tanto, si te metes con un partido político te la publican, si no te metes no te la publican, ¿no? Lo segundo, te diría que tenemos que insistir en la profesionalidad de los periodistas. Pablo Iglesias, por ejemplo, ha acertado, ¿no?, en entender que un medio de comunicación de izquierdas tiene que ser empresarial, ¿no?, y Pablo es empresario de Canal+, pero creo que hay que desideologizar un poco los canales de televisión de la izquierda, porque si no son para convencidos. Creo que tienen que abrir el abanico, creo que tienen que no querer imitar, ¿no?, a la televisión, en la televisión o en la radio lo que hace Jiménez Los Santos o lo que hace Intereconomía, porque eso les vale en la derecha, pero en la izquierda no funciona. La izquierda tiene una mayor amplitud de miras y necesita espacios más plurales, ¿no? Aunque a veces te moleste lo que te digan, pero para eso también hace falta que la izquierda tenga la grandeza de soportar medios de comunicación que te critiquen. En un momento determinado, una de las cosas que la gente recuerda con más cariño del primer gobierno de Zapatero fue precisamente una televisión con Fran Llorente, donde veías el telediario y podían criticar al gobierno y decías, qué bien, ¿no? Yo veo este telediario y no me están engañando, no me están vendiendo lo que no es. Creo que va por ahí, ¿no? Decía José María Aznar hace 3 semanas de aquello de quien pueda hacer que haga. Hemos visto las consecuencias del quien pueda hacer que haga. Hemos visto a un comisario europeo pidiendo explicaciones de una ley que ni tan siquiera estaba presentada. Hemos visto al Consejo General del Poder Judicial reunirse para hacer una declaración sobre una ley que no conocía. Hemos visto al juez García Castellón imputar por terrorismo a 2 personas, entre ellas, porque bueno, está aforado, pero incluso al propio Puigdemont. Hemos visto a la conferencia episcopal decir lo que ha dicho, al colegio oficial de inspectores de Hacienda. Hemos visto todas esas cosas. Hay una relación causa-efecto, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, yo lo que te aseguro es que si yo hago unas declaraciones diciendo el que pueda que baje a la calle, el que pueda, yo esa noche estoy detenido. A eso voy. Entonces, si yo corto una calle, si yo corto Génova, con un grupo de gente al cual he convocado por internet para entrar en la sede del PP, yo esa noche estoy detenido. Y Esperanza Aguirre corta la calle y ¿por qué no está detenida? Yo espero que imputen a Esperanza Aguirre. Yo espero que imputen a José María Aznar por incitar a los disturbios. Espero que imputen a Abascal por llamar a un delito de rebelión. Porque Abascal ha llamado a los policías a incumplir las órdenes de sus superiores. Es decir, Abascal está llamando a una rebelión. Hemos visto a influencers llamar a la concentración delante de la calle, delante de la sede del PSOE en la calle Ferraz. Si alguien de izquierdas pasó durante la Kale Borroka, o sea, si había gente instigando a desórdenes, esa gente se le aplicaba la ley antiterrorista. Y a los albís, los del Desocupa, los bitoquiles, estos pobres diablos que están haciendo tanto daño, estado de alarma con el pobre diablo este, ¿cómo se llama? El Javier Negre, ¿no? O sea, estos que están llamando a los desórdenes, espero que se les aplique la ley, con toda su contundencia. Con toda su contundencia. Porque es que si no, la gente no va a creer en la democracia. La democracia tiene elementos centrales que la izquierda finalmente ha entendido, que son esenciales, como el Estado de Derecho y la división de poderes. Cuando de repente vemos a los jueces siendo parte, los jueces opinando de cosas que no pueden opinar, los jueces cargándose a diputados, los jueces frenando leyes en el Parlamento. Es que tenía razón Cayetán Álvarez de Toledo cuando decía, nos queda de los jueces. O sea, perdemos las elecciones, pero tenemos los jueces, ¿no? Y de repente la justicia en España
Yo lo he vivido. Yo he estado 3 años imputado por el juez Escalonilla porque decía que me habían pagado una comisión. Y 3 años después, cuando yo el primer día le dije, mire, aquí tiene unos correos electrónicos que demuestran que lo que está usted diciendo es mentira. 4 correos electrónicos. 3 años para abrir 4 correos electrónicos. Y pasados 3 años, dice el juez Escalonilla, no hay el más mínimo indicio que demuestre que Monedero cobró una comisión. Y me has tenido 3 años imputado. Y abriendo los telediarios y siendo portada de los periódicos y que las tertulias, los periodistas mercenarios de las cloacas me dijeran, no, es que tú estás imputado por corrupción. Es que la lucha es un poco desigual, ¿eh? O policías. Es que hemos escuchado audios donde el que era el jefe de la UDEF, el jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, el juez a los que ustedes, gente que nos está escuchando, le han encomendado la máxima responsabilidad en la lucha contra los delitos económicos en nuestro país, que es la 4ª economía del euro. Pues ese tipo dice en una conversación con Ferreras y con Mauricio Casal, si hace falta, nos inventamos una cuenta de Pablo Iglesias de hace 5 años y que tenga que salir a dar explicaciones. O la UDEF dice que yo tengo 92 cuentas. Cuando bastaba llamar al banco, ¿cuántas cuentas tiene Monedero? 2. Ah, vale. Pero, ¿cómo vas a desperdiciar que el mercenario de Inda pueda titular Monedero tiene 92 cuentas, que es propio de gente que blanquea capitales? Entonces son los propios policías. Villarejo se reúne con Cospedal y va García Castellón y dice, no pasa nada, oiga, pero es que todos hemos escuchado que Villarejo y Cospedal están pactando inventarse pruebas para frenar y obstaculizar a la justicia. Y dice, no hay nada, no he visto nada. Claro, este no sabe quién es M. Rajoy, pero después encarcela a titiriteros, me enjuicia a mí, quiere meter en la cárcel a Pablo Iglesias, quiere meter en la cárcel a Puigdemont y querrá meter en la cárcel a Pedro Sánchez por traición. Hombre, o sea, esta alianza de jueces corruptos, policías corruptos, medios de comunicación corruptos, políticos corruptos, empresarios corruptos, ponen en peligro cualquier democracia. Y por tanto, yo alertaría a la gente de bien, diciendo, cuidado, a ver si el odio que les están a ustedes sembrando va a tener como resultado que van a perder ustedes la democracia. Porque es lo que quiere esta gente. A esta gente les sobra la democracia y lo que quieren es gobernar ellos, ¿no? Entonces, yo lo que espero también es que el Partido Socialista reaccione. Porque el Partido Socialista ha estado desesperado con gente como la caricatura de Alfonso Guerra o de Felipe González, que están esperando de alguna manera que el PSOE pacte con el PP. ¿Con qué PP? ¿Con este PP que está llamando a la insurrección? ¿Con el PP que está gobernando con estos locos de Vox que estaban delante de la puerta de Ferraz como el Gallardo este de Castilla y León? ¿Con estos quiere gobernar Guerra? ¿Y con estos quiere gobernar Felipe González? Entonces, cuidado, ¿no? O sea que yo creo que, fíjate, esta semana se inaugura una etapa que creo que es muy luminosa para España. Creo que si ya hemos solventado una parte importante del conflicto en el País Vasco y la izquierda abertzale ha entendido que las vías tienen que ser dentro de la Constitución. Si hemos conseguido, después de tantos años, que el conflicto en Cataluña entre en una nueva etapa y que tanto Esquerra Republicana de Cataluña como Junts han entendido que la vía unilateral no va a ningún lado y que sus legítimas pretensiones independentistas las tienen que defender dentro de la Constitución. ¡Qué bueno! ¡Qué paz! ¿No? Entonces yo creo que el hecho que hayamos incorporado a la izquierda vasca y la izquierda catalana en la idea de la gobernabilidad de España, que hayamos desactivado esos dos elementos, ¿no?, que estaban vinculados al terrorismo y al independentismo, que tanto, ya digo, daño nos han hecho a la convivencia y a la posibilidad de dedicarnos a otras cosas. Eso se termina esta semana con el gobierno de coalición. Ahora espero que todos estemos a la altura, ¿no? Es decir, que el gobierno tiene dificultades, es un gobierno donde no es sencillo que salgan determinadas leyes, pero ahí, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo tampoco con mi amigo Pablo Iglesias, ¿no?, donde él ve un horizonte donde el gobierno va a naufragar en sus políticas de izquierda, porque como necesita los votos del PNV y de Junts
para sacar adelante las leyes, pues de alguna manera plantea que va a ser más fácil que salgan solamente leyes de derechas que leyes de izquierdas, ¿no? Y en ese sentido, si encima no estuviera en el gobierno Podemos, justificaría que Podemos se convertiría en una fuerza de choque contra un gobierno desde la izquierda. Yo es un escenario que no me parece correcto. No me parece correcto, primero porque creo que hay que intentar que el gobierno saque leyes de izquierdas. Hay que intentar que Podemos esté en el gobierno. A mí me gustaría que, sobre todo, que quien representa a Podemos, que es la secretaria general de Podemos, que es Yone Belarra, a mí me gustaría que estuviera en el gobierno. Me gustaría que también estuviera más. Me gustaría también que estuviera Irene Montero en el gobierno, porque creo que ha sido una muy buena ministra de Igualdad. Pero creo que es muy importante que la secretaria general de Podemos esté en el gobierno de España y que los votantes de Podemos sepan que su voto sirve para gobernar y que desde el gobierno se van a impulsar leyes pendientes, la ley Mordaza, ley de alquileres, leyes pendientes, ¿no?, que benefician a las mayorías de este país. Entonces yo creo que, ya digo, en ese escenario de un gobierno de coalición que ha conseguido dar un salto más en la historia de nuestro país, fíjate qué cosa más curiosa. Nadie discute el gobierno de coalición. Se está discutiendo quién va a estar, quién no va a estar, pero nadie discute el concepto gobierno de coalición. Cuando Podemos entró en el gobierno de coalición, parece que se hundía España, ¿eh? Y Podemos tuvo que aguantar con firmeza y se tuvo que ir a nuevas elecciones porque Sánchez no quería un gobierno de coalición. Y solamente in extremis, cuando después de unos resultados electorales idénticos a las anteriores, Pedro Sánchez llamó a Pablo Iglesias y dijo: hagamos gobierno. Pero se le decía a Podemos: tenéis que ceder, no, que no puede haber nuevas elecciones, tenéis que no entrar en el gobierno. Y gente de la izquierda, los abajo firmantes de siempre, diciendo: no, Podemos no puede estar en el gobierno. Y se rompió ese maleficio y la izquierda está en el gobierno. Y ahora nadie discute el gobierno de coalición. Pues yo creo que en las siguientes elecciones nadie discutirá que ya no hay un conflicto en Cataluña, que ya no hay un conflicto en el País Vasco, y que podemos empezar a pensar los retos que tenemos, que son muy grandes, del calentamiento global, del cambio climático, del envejecimiento de España, de las migraciones en un continente muy joven como es el africano, de la robotización de la economía, de la inteligencia artificial, que no debatimos y está a punto de comerse el mundo que conocemos, ¿no? Entonces todas esas cosas parece que no las estamos discutiendo porque estamos enredados en problemas estúpidos. O sea, alguien me va a decir, en serio, que en el siglo XXI, donde a través de los teléfonos puedes hacer la consulta que te dé la gana, que los catalanes no pueden preguntar si están a favor o en contra de la independencia. Es decir, que si uno pensara un poco en términos del siglo XXI y se quitara la caspa de estas discusiones, dirías: hombre, ¿entramos en el siglo XXI o seguimos en el siglo XIX? ¿No? Juan Carlos, has aludido al gobierno de coalición. ¿Qué balance haces, qué análisis haces después de 4 años en los que yo no recuerdo a un gobierno de este país en democracia que haya tenido que lidiar con tantísimas dificultades, y además dificultades para los que no había libro de instrucciones? Lo que ha ocurrido en esta legislatura ha sido absolutamente insólito y durísimo. Y a pesar de todo, este gobierno ha sacado adelante un paquete legislativo sin precedentes, con un coste alto, y yo creo que para Podemos un coste muy alto. Pero bueno, ¿cómo lo has visto? Como bien dices, ¿no? Dices, se monta el gobierno de coalición y ¿qué no le ha pasado? ¿No? La COVID-19, el volcán, la guerra, heladas, una inflación heredada de la guerra, la propia guerra, es decir, que han pasado muchas cosas. Y es verdad que, sin embargo, se han aprobado, que los demás gobiernos no lo hacían, se han aprobado los presupuestos, ¿eh? Que aprobar los presupuestos requiere mayorías parlamentarias, que no es sencillo. Se han aprobado los presupuestos, se ha hecho un escudo social. ¿Cómo hubiera sufrido España si en vez de estar gobernando el gobierno de coalición hubiera estado el PP con Vox, ¿no? Hubiera ocurrido como ocurrió en la crisis de 2008, ¿no? Que se hubieran ido 1 millón de personas de España, la gente hubiera perdido sus casas, hubieran cerrado miles de empresas, y eso no ocurrió. Se puso en marcha un ingreso mínimo vital
que es verdad que por culpa de Escrivá, que se puso como muy ordenancista, no ha llegado a la gente como tenía que llegar, pero como idea el ingreso mínimo vital es espectacular, se ha subido brutalmente, ¿no? De 750, ¿no?, a 1080 el salario mínimo. Se puso un tope al gas, que después la propia Unión Europea recibió y dijo, esto es una buena idea. Se frenó el precio de los alquileres, recordemos. Es que si se hubiera subido el precio de los alquileres con la inflación, la gente que pagaba, porque hay muchos alquileres en España que valen 1.000 euros, hubieras pagado 1.100, en vez de 1.020, 1.100. Es decir, que hubieras tenido que buscar otros 1.000 euros al año más para poder pagar el alquiler de tu casa. Y eso se frenó gracias a la tozudez de Podemos. La ley de eutanasia, que se habla poco. A Zapatero, los kikos ahí tocando la guitarrita le hicieron la vida imposible por el matrimonio homosexual. En cambio, la ley de eutanasia, que golpea más fuerte a los fundamentos de la Iglesia Católica, se ha aprobado una ley de eutanasia y no ha habido discusión al respecto. Se ha aprobado la ley trans, que es una ley que ha generado ruido, pero que era de justicia para un sector muy pequeñito, que no era tan relevante como para el ruido que ha hecho, pero que era un sector que está muy golpeado. Entonces, una ley que les ayude es de justicia y de gente honesta, la ley trans. La ley del solo sí es sí es la ley que ha hecho que España entre en el top del ranking de países feministas del mundo. Y que ha tenido enfrente una judicatura que es la misma, o sea, la misma judicatura que quiere encarcelar al juez García Castellón, es la misma judicatura que ha hecho con la ley solo sí es sí un intento político de tumbar a Irene Montero. Para mí es absolutamente evidente. Entonces, por eso decía antes que le pido al PSOE también honestidad y que no piense solamente en términos de la calidad democrática cuando te pasa a ti, sino que también lo pienses cuando le pasan a otros. Porque cuando a Óscar Puente le montan un jaleo en el tren, le cuento las veces que hemos tenido problemas la gente de Podemos y no hemos recibido la más mínima solidaridad. Hombre, de los polvos de Torrelodones vienen, claro, vienen los lodos de Ferraz, ¿no? Claro. Entonces, Marlaska toleró durante un año que en la casa del vicepresidente y una ministra hubiera unos energúmenos como están hoy en Ferraz, y no hizo nada para impedirlo. Y ahí entonces, y de repente cuando ocurre en Ferraz, es un escándalo. Claro que es un escándalo en Ferraz. Pues también, en casa de Iglesias o en mi casa. De la misma manera que ayer atacaron al dirigente de Podemos, del PSOE, Sanlúcar de Barrameda. Yo lo sufrí, en compañía de una eurodiputada, de María Eugenia Rodríguez Palop, donde unos energúmenos borrachos, uno era un dirigente de una cooperativa hortofrutícola y el otro era un dirigente de la banca March. De repente me acorralaron en un bar y querían echarme del bar, cosa que dije, me vais a sacar con los pies por delante. A mí de mi país no me echan unos borrachos energúmenos al grito de paguita, paguita. O sea, imagínate el empresario hortofrutícola que estaban pidiendo dinero al gobierno para solventar sus problemas, encima gritando paguita. Pensaba que era un insulto. O sea, entonces creo que es muy importante, te decía, que el Partido Socialista también se dé cuenta para que no nos pase eso que decía Martin Niemöller. No, eso que se atribuye a Bertolt Brecht, no sé por qué se atribuye a Bertolt Brecht, y como un poema, que no era un poema, era un cura protestante que le preguntan, ¿y usted por qué cree que han venido los nazis? Y dice, pues mire, primero se llevaron a los judíos, y como yo no era judío no dije nada, luego se llevaron a los homosexuales, y como yo no era homosexual no dije nada, luego se llevaron a los gitanos, y como yo no era gitano no dije nada, luego a los sindicalistas, y ya cuando vinieron a por mí es que ya no había nadie para ayudarme, ¿no? Y por eso creo que estamos en un momento de, no voy a ser catastrofista, ¿no?, pero estamos en un momento de cierta preocupación democrática. Y por eso creo que es muy importante que los partidos democráticos estemos unidos en la lucha contra los que quieren involucionar nuestra democracia. Y ahí es importante que estemos juntos. Y para estar juntos tenemos que tener la sensación de que nos estamos cuidando todos. El PSOE no ha cuidado a Podemos. Podemos siempre ha cuidado al Partido Socialista. Yo lo he vivido mucho, pero también con gente de nuestro entorno, O sea, que cuando han atacado a Ada Colau, yo he estado ahí defendiendo a Ada Colau con todas mis fuerzas. Y luego no he sentido el mismo apoyo cuando de repente yo he sido sujeto de ataques, ¿no? Pero me da igual, ¿no? De ahí cada uno opere su generosidad como buenamente pueda. Yo creo que en términos de democracia y en términos de cuidado de nuestra democracia, que es una democracia herida porque nacemos de la dictadura,
Es decir, que España sigue un modelo diseñado fuera, donde en España la transición tenía que ir de la ley a la ley, es decir, teníamos que provenir del franquismo para que no hubiera una ruptura y el nuevo marco institucional no desbordara el marco franquista. Porque Franco muere en la cama, pero el franquismo muere en la calle, con la gente en la calle protestando desde el 74 al 79, la mayor conflictividad laboral de la historia de nuestro país. Y de repente dicen, no, esto hay que ordenarlo, ¿no? Y esto va a venir con rey, y va a venir con orden, no vaya a ser que España se nos haga republicana, como luego nos enteramos, ¿no? Fíjate, hay como varios ejemplos que son como ridículos, ¿no? Fíjate que el responsable de la ética en España, ¿no? Fernando Savater, que hace el libro que se estudiaba en los colegios de ética para Amador, recibe el premio Planeta, que es el premio corrupto por excelencia, ¿no? Y no me extraña que ahora esté terminando en posiciones cercanas a Vox, ¿no? O te encuentras con Victoria Prego, que durante mucho tiempo ha sido la presidenta, ¿no? La musa y la presidenta de la FAPE, sí, de la Federación de Periodistas. Una mujer que entrevista al presidente Adolfo Suárez, el presidente Suárez le dice, tapándose mal el micrófono, le dice, no hicimos un referéndum sobre república o monarquía porque lo perdíamos, sino que hicimos la trampa de la ley para la reforma política del 76, de meter muchas veces la palabra rey, y entonces pudimos decir en Europa, sí, la gente, mira, ha dicho que se quiere al rey porque les hemos metido la pregunta en la ley para la reforma política, donde decías, ¿quieres esto o nada? Y la gente dijo, pues bueno, pues esto. Entonces viene con rey, pero nadie nos preguntó si monarquía o república. Y Victoria Prego tiene esa noticia y se la guarda. Vaya periodista basura, con perdón, ¿no? Periodistas, o sea, filósofos de la ética que incumplen la ética, periodistas que ocultan la información, policías de la UDEF que se inventan pruebas contra adversarios políticos, jueces que terminan en la cárcel como el juez Alba porque quiere meter en la cárcel a Victoria Rosell porque le conviene a su amigo Soria, el ministro Soria. Dices, y claro, luego cuando Pablo Iglesias dijo, la democracia española no es de mucha calidad, y le cayeron encima, ¿qué dices? ¿Qué estás planteando? Pues sí, la democracia española a veces parece una basura. Y por eso, si encima tenemos una derecha que está golpeando a la judicatura, golpeando a los medios de comunicación, que está golpeando hasta al pobre Felipe VI, donde ya es un rey felón, convendría que los demócratas estemos cerquita unos de otros para que esto no se nos vaya de las manos. Bueno, pues vamos a tener una legislatura muy complicada y sin duda eso que dices, Juan Carlos, va a ser fundamental. O sea, que la izquierda se cuide una a la otra, unos a otros, y que estemos o que estén muy unidos y que tengan mucha claridad de por dónde van las cosas, va a ser fundamental. Y a veces el votante de izquierda, el simpatizante de izquierda, tiene la sensación de que dentro de la propia izquierda es donde se generan las mayores divisiones y lo descorazona mucho, Juan Carlos. Sí. Y eso forma parte de una discusión que yo tengo con mis compañeros ahora mismo, ¿no? En Podemos, donde yo he de reconocer que estoy en minoría, ¿no? Porque yo les planteo que es verdad que todo el procedimiento de la elección de Yolanda Díaz fue un error, ¿no? Fue un error como lo planteó Pablo Iglesias, fue un error que ella aceptara, fue un error que ella se considerara al margen de Podemos, fue un error que hiciera la reunión en Valencia donde no invitó ni a Ione Belarra ni a Irene Montero, es un error que les vetara a gente de Podemos, como ocurrió con el caso de Irene, diciendo tú no vas a entrar en las listas, es un error que no les entregue las portavocías a ninguno de los dos partidos más importantes, que es de Izquierda Unida y Podemos dentro de Sumar. Es decir, Yolanda ha cometido muchos errores, ¿no? Muchos errores, muchos feos, le ha hecho demasiados, ¿no? Gestos desagradables a Podemos. Y seguramente Podemos también, no sé si Podemos como partido o personas concretas, pues también han sido desconsideradas con Yolanda. Y al final es como el chiste ese de la codorniz de Gila, ¿no? Dice, oiga, deje de darle puñaladas, pues que deje de llamarme asesino, ¿no? Entonces, estamos en una espiral que a mí no me gusta, ¿no? A mí no me gusta que Podemos dedique tantas energías a disparar a Sumar, creo que es un error, porque eso no va a revertir en mayores votos ni mayores apoyos a Podemos. Creo que es un error. Es decir, que la gente allá afuera, que está peleando contra 1000 problemas, lo que ve es que Podemos elige a Yolanda
como su candidata y que ahora la está disparando. Y mucha gente dice, ¿por qué hacéis peleándoos otra vez? ¿No? Y al mismo tiempo Yolanda está haciendo, creo que barbaridades que no son ni siquiera democráticas. De articulación del grupo parlamentario, de discusión interna, ¿no? de cómo va a funcionar ese grupo, de la existencia de primarias que no se convocaron, del nombramiento de personas sin ninguna representatividad a puestos relevantes. O sea, todas esas cosas son errores de Sumar que creo que lo han incapacitado para poder ser el Frente Amplio que yo siempre he pensado que necesitamos en nuestro país. Pero que hay que ayudar a que recupere el rumbo. O sea, creo que Podemos tiene la obligación de ayudar a que los 31 diputados de Sumar sean un factor importante de gobierno hacia la izquierda. Porque si están todos enfadados, si la diputada saharaui que está enfadada por cómo se trata al pueblo saharaui y la falta de contundencia en la crítica del genocidio, ¿no? de Israel sobre Palestina, si ella se enfada, ¿qué haces? ¿Te encierras? Pues no, tienes que intentar abrir vías de diálogo para que haya en esos 31 votos una conciencia común que sirva como sirvió en la anterior legislatura para que el PSOE fuera un poquito de izquierdas, ¿no? Porque el PSOE, si no tiene un estímulo, no es muy de izquierdas. Los 5 diputados de Izquierda Unida no pueden estar tampoco enfadados porque ha ocurrido no sé qué que les enfada. Los 5 diputados de Podemos no pueden estar enfadados, no. Tiene que haber un funcionamiento de esos 31 diputados que esté coordinado. Y a día de hoy no lo está, ¿no? Y eso creo que hay que articularlo. Yo creo que Podemos tiene la obligación también de encontrarse a sí mismo después de una salida muy precipitada de Pablo Iglesias de la dirección, que después se tradujo, ¿no?, en una pérdida electoral que seguramente ya se venía incubando, pero que después se lo ha tenido que comer entero Yone Belarra sin ser su responsabilidad. Yo creo que hay una parte obligatoria y es que Podemos se encuentre a sí mismo, ¿no? Yo creo que tiene que hacerlo con una asamblea ciudadana. No se ha hecho ahora un intento con un documento político para, bueno, pues mientras que se constituye el gobierno y se clarifican las cosas, yo creo que es un remedio, bueno, que puedes para ir tirando, pero que no es realmente válido. Aparte de que en el documento creo que se han cometido errores, ¿no? Como he dicho públicamente, no puedes hacer un documento político dedicando demasiado tiempo a citar a otra fuerza política u otros nombres o convertirlo en algo muy personalista, ¿no? Donde Podemos no puede dar la impresión de que su apuesta política es que Irene Montero sea ministra, porque entonces la sensación que das es que estás hablando solamente de un cargo político, de un puesto, y se pierde de vista allá afuera lo realmente relevante que es el programa político, las transformaciones que tenemos en marcha y demás, ¿no? Creo que Sumar no tiene un gran futuro como organización, porque no puede hacer unas primarias, porque no tiene base para hacerlas y porque los 50.000 votos de los militantes inscritos de Podemos pues se comen a los 7.000 de Izquierda Unida, a los 3.000 de Más Madrid, y por tanto hay un problema intrínseco en Sumar, y es que es un partido que quiere hacer cosas diferentes pero no puede hacer ni siquiera primarias, que es lo que marca la diferencia con los viejos partidos. Todo eso hay que hablarlo. Todo eso hay que discutirlo, ¿no? Pero claro, para que se puedan discutir estas cosas y construir ese Frente Amplio, el Frente Amplio en Uruguay, empiezan a discutir un año antes de las elecciones, con metodologías complejas para sumar cosas que son complicadas de sumar. Yo una vez hablé con Pepe Mujica, lo cuento mucho, que le dije, Pepe, cuéntame ¿cómo hacéis en el Frente Amplio? Porque yo creo que en España tenemos que montar un Frente Amplio donde Podemos tiene que ser la nave nodriza, pero hay que sumar a mucha gente. ¿Y cómo habéis hecho vosotros, que sois un ejemplo? Me dijo, Monedero, el Frente Amplio es más amplio que Frente, ¿no? Es decir, que tenemos que aprender a convivir con gente que no piensa como nosotros. Yo escucho a declaraciones de Más Madrid y digo, me parecen muy, desde mi perspectiva, muy conservadoras. Pero son parte de mi familia. Aunque me enfade lo que dicen, aunque me parece que sea un mal análisis, aunque me parezca que sea demasiado moderado, pero son mi familia. Y tengo que juntarme con ellos porque si no, en el siglo XXI no articulamos fuerzas políticas para ganar las elecciones, que es donde
podemos realmente mejorar la vida de la gente. Hacer política, y cuando nació Podemos lo tenía muy claro, teníamos voluntad de gobernar. Teníamos voluntad de gobernar. Y para eso hay que hacer política, y hay que ceder, hay que negociar. Cuando nosotros decidimos para hacer política que íbamos a gobernar con el Partido Socialista, se nos fueron los de izquierda anticapitalista, que dijeron, no, nosotros con el PSOE no nos manchamos las manos. Y ahí están, ¿qué tienen? Han perdido hasta Cádiz. O sea, no. Es decir, que eso no es hacer política. Para eso monta una secta, que te va a ir mejor, ¿no? Y déjame decirte una cosa que casi es lo más importante que puedo compartir contigo, también para mis compañeros de Sumar, de Podemos, de Más Madrid, de Más País, de Compromís, de la Chunta. Yo pediría a todos que entendieran la parte de verdad que tienen los que se han ido. Que escucharan la parte de verdad que tienen los que estuvieron con nosotros y ya no están. Porque solamente cuando le reconozcamos a esa gente que pueden tener algo de razón cuando menos en su enfado con nosotros, podemos empezar otra vez a dialogar y a juntarnos. Pero si no reconocemos a los que tienen cuitas con nosotros, no les reconocemos nada, sino que son una cuerda de traidores, unos vendidos, unos cobardes, unos que solo buscan sillones, unos blandos, unos cobardes, no son soldados fuertes. Si ese es el planteamiento, no vamos a sumar nada. Y las fuerzas políticas se van a convertir en sectas. Porque la gente normal no se mete a militar en un sitio con unos principios incólumes donde quien no los contempla es un traidor. No te metes ahí, te alejas. Te vas a ver series de Netflix o lo que sea. Entonces, creo que es muy importante en todo este clima que estamos hablando, creo que es esencial que todas las fuerzas políticas se pregunten, ¿y esa gente que antes estaba conmigo o yo con ellos y ahora estamos enfrentados, tendrá algo de razón? Porque creo que cuando te reconocen algo de razón, tú estás dispuesto ya entonces a escuchar. Si tú y yo estamos en desacuerdo y me siento contigo y te digo, es que tú hay que ver, pues tú te enrocas, te cierras, te encastillas y ya no me escuchas y te reafirmas en tus posiciones. En cambio, si digo, fíjate que creo que tienes razón en parte de lo que estás diciendo, entonces tú ya dices, a ver, y entonces empieza el diálogo. Ahora mismo creo que no estamos acertando en la izquierda en hacer eso. Y veo que estamos dedicando mucho tiempo a pelearnos entre nosotros. Y la pelea dentro de la izquierda es la antesala de la desaparición. Y la pelea entre Sumar y Podemos, al único que beneficia es al Partido Socialista. Y es un problema porque hay mucha gente que ya no va a votar nunca al Partido Socialista. Y por tanto son votos que se van a perder. Por tanto, la izquierda no socialdemócrata tenemos la obligación de encontrar esos puntos de diálogo, esos puntos de encuentro que nos permitan que esos 5, 6 millones, 7 millones de españoles que no quieren votar en la izquierda bipartidista se encuentren a gusto votando algo que tenga que ver con ese Frente Amplio. 70 diputados, Juan Carlos, 70 diputados. Efectivamente, es una hoja de ruta la que acabas de trazar para intentar mirar hacia ese horizonte, que fue un horizonte de ilusión para este país, claro, indiscutiblemente. Que oxigenó la política en España, que la limpió, que echó al Borbón, que era un sinvergüenza, que destapó la Gürtel, la Púnica, la Kitchen, que limpió al Partido Socialista de la vieja guardia también carcomida. Es decir, que fue un abrir una ventana de oxígeno a nuestro país, claro. ¿Cuánto daño hacen determinados personalismos a ese proyecto? O sea, los proyectos políticos tenemos una paradoja y es que necesitamos a líderes para articularlos, pero a menudo los líderes se convierten también en su freno. Y invito a la gente a que no mire en España, a que mire en otros países. Ahora mismo en Bolivia hay una pelea brutal entre Lucho Arce, que es el actual presidente, y Evo Morales. En las elecciones últimas en Ecuador, Rafael Correa sigue siendo un actor esencial e importante. Cristina Fernández de Kirchner sigue, ¿no?, en la política argentina.
no se hubiera ganado en Colombia sin Petro. Entonces, claro, son líderes muy fuertes. En España Podemos no hubiera sido lo que fue sin Pablo Iglesias. Son líderes muy fuertes, con una capacidad de aglutinar enorme, pero que después también tienen un poder que les concede ese depósito que han hecho los votantes en ellos. Yo le decía una vez a Pablo, Pablo, fíjate que tú ya no eres Pablo Iglesias, que tú eres el depósito del voto de 5 millones de personas que confiaron en ti, y por tanto tú no puedes hacer con ese voto lo que te dé la gana. Aunque te moleste, tú has perdido esa libertad, no haberte presentado a las elecciones. Y cualquier decisión que tomes, cualquiera, comprarte una casa o montar una televisión o insultar a fulanito o meterte con menganito, es algo que no te pertenece del todo. Porque tú has sido un líder político y hemos depositado en ti, todos, una responsabilidad que te obliga a ir más allá de tus intereses personales. Eso lo digo y él que me dice, ya no tengo ningún cargo, ¿no? Ya no tengo... Entonces, es verdad que la única solución que yo he visto para esto es que los partidos sean más importantes que los líderes. Y que para que los partidos sean más importantes que los líderes, los partidos tienen que ser partidos en movimiento. Que es la gran reflexión que yo he hecho de mi experiencia en América Latina y en Europa. Como profesor de ciencia política, pero también con una persona que tiene un pie en la práctica. Yo no entiendo a los cocineros que solo cocieran pan para otros cocineros. Y no entiendo a los politólogos cuyo trabajo no sirve para mejorar la política de algún país, ¿no? Entonces, ¿usted qué hace? ¿No? ¿Por qué le estamos pagando un sueldo para ser politólogo si lo que hace no sirve para ayudar a mejorar la democracia en nuestro país, ¿no? ¿Para qué estamos gastándonos ese dinero? Entonces, mi experiencia es que donde falla el partido, falla el gobierno y al final se pierde. Lula, antes de perder el gobierno, se le rompe el PT, porque se convierte en un partido muy burocratizado. Más el Movimiento País en Ecuador, con Correa. Se rompe el partido, no se articula bien como antesala de la salida del gobierno. El proyecto K y el Partido Justicialista en Argentina. Crisis internas, divisiones antes de la pérdida del poder. En todos sitios he visto que si no funciona bien el partido, no funciona bien el gobierno y no funciona bien la política. Por tanto, en el caso de España, que yo se lo digo a mis compañeros y compañeras de Podemos, les he dicho siempre, tenemos que hacer un esfuerzo en construir un partido que, fíjate, siempre lo he dicho, a mí el modelo que más me gusta es el del PNV. ¿Por qué? Porque en el PNV los cargos del partido no son cargos institucionales. Los que mandan en el partido no tienen cargo en las instituciones. Y el Lehendakari, cuando es del PNV, va a las reuniones de la ejecutiva del PNV, al Euskadi Buru Batzar, va con voz pero sin voto. Y entonces es el partido el que tiene tiempo para escuchar a la gente, para reunirse con los sindicatos, con los movimientos sociales, para estudiar, para ir a los círculos, porque no tienes que hacer gestión. Porque si tienes que hacer gestión, ¿qué es lo que no vas a hacer? Pues la tarea del partido. Claro. Vas a hacer la tarea de gobierno. Yo se lo he dicho a mis compañeros y algunos se han enfadado cuando le he dicho, no seas secretario de Estado, no seas ministro, no tengas cargos, dedícate al partido. Sé que no es sencillo, porque los medios de comunicación te hacen más caso cuando tienes un cargo institucional, e incluso, pero es una cuestión de cultura política. Claro, imagínate que tienes un varón que es el presidente de una comunidad autónoma, y el secretario de organización del partido le recrimina y le dice que a mí me han votado el pueblo. ¿Y a ti quién te ha votado? ¿No? Entonces, existe ese problema. Pero cuando hay una cultura política, como en el PNV, nadie se le ocurre decir eso. ¿Y eso qué implica? Que claro, que el presidente del partido tiene que tener mucha autoridad. Como Arzayus en su momento, Ortúzar lo tiene ahora mismo. Son gente que, si llamas por teléfono, se ponen al otro lado y te escuchan y te hacen caso. Esa es la cultura política que yo creo que hay que construir. Y es la cultura política que hace que, aunque seas presidente de una comunidad autónoma o presidente de un país, te debas a tu partido. Porque es tu partido el que te ha puesto ahí. Sin el PSOE, Sánchez no estaría ahí. Por tanto, Sánchez tiene que escuchar al PSOE. Es verdad que es presidente del gobierno y tiene que escuchar y gobernar a toda España. Pero estás ahí por tu partido.
Y por tanto, tú no debieras gobernar al margen de lo que te plantea tu partido, porque entonces rompemos todo el juego democrático. Uno de los elementos que produjo, primero creo que sorpresa y después bastante tristeza en la gente que votaba opciones de izquierda, opciones como la de Podemos, fue la implosión de Madrid con Manuela Carmena. ¿Por qué cree que ocurrió eso? Yo he contado alguna vez que yo era el candidato en Madrid. Fui candidato durante 4 o 5 días. Pero evalué y entendí que yo no iba a ser un buen candidato, aparte de que yo no quería. Es decir, que a mí me gusta ser asesor del príncipe, pero no quiero ser el príncipe, ¿no? Yo soy un profesor de ciencia política y que no tengo la necesidad, ni seguramente, no sé si la capacidad tendría o no lo sé porque no lo he hecho, pero hay gente que le gusta gestionar. Y hay otros que nos gusta pensar, leer, escribir, aconsejar, ser, ¿no?, la voz que te dice qué es lo que hay que hacer esto. Y hay gente que le gusta hacerlo. Entonces dijeron, no, hace falta alguien de entidad, y en ese momento yo soy el mayor del grupo original de Podemos, ¿no? Muchos son mis alumnos, y entonces entendieron que yo era la persona adecuada para presentarme como Podemos a la Alcaldía de Madrid. Lo fui durante 5 días, y al 5.º día dije, no quiero hacerlo, se va a polarizar mucho la campaña. Era Esperanza Aguirre contra mí, yo contra Esperanza Aguirre, ¿no? Entonces iba a ser una campaña muy polarizada, iba a aumentar el voto y a lo mejor eso beneficiaba, porque íbamos a movilizar a gente que no solía votar, que solían votar a la izquierda. Pero yo pensé, Madrid es una ciudad que igual quiere votar a alguien diferente, a alguien progresista, y escuchando a un amigo, a Jesús Montero, dijo, tiene que ser Manuela Carmena, y entonces buscamos a Manuela Carmena. El problema es que Manuela Carmena dijo que sí, montamos un equipo espectacular de toda la red de izquierdas de Madrid, asociaciones de vecinos, movimientos sociales, los diferentes partidos políticos, creamos una red maravillosa, y en cuanto fue alcaldesa, Manuela Carmena se desentendió de la red, dijo que ella era la alcaldesa y que no quería tener nada que ver con los que la habían llevado allí. Eso es un problema, de cuando buscas independientes, que los independientes al final creen que están ahí por sus condiciones excelsas y no porque les has llevado hasta allí. Y ahí Manuela Carmena se equivocó y fue desagradecida. Y ya el colmo del desagradecimiento fue cuando encima pacta en secreto con Errejón, que era el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, para montar un partido diferente contra Podemos, que fue... Ella ha pedido disculpas, Errejón todavía no. Y por eso Errejón yo creo que es una persona que está muy desacreditada en muchos ámbitos, porque cuando tú traicionas a un partido tuyo, ¿por qué no vas a traicionar al siguiente? O sea, eso es en la vida el sueño, ¿no? Cuando el soldado traiciona al rey Polonio para apoyar a Segismundo, y cuando le va a pedir la recompensa dice, no, si traicionaste a mi padre, yo no sé si no me vas a traicionar a mí, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene ese comportamiento, cuando tú pierdes unas primarias como perdió Errejón, y encima, en vez de mandarte a tu casa, como hizo el PSOE con Madina, como hizo el PP con Soraya Sáenz de Santamaría, le nombras que sea el candidato a la Comunidad de Madrid y aprovechas ese cargo y los 11 liberados para montar un partido alternativo con Manuela Carmena, que es la alcaldesa que nosotros habíamos organizado. Está feo. Está feo, y creo que hay mucha gente que dice, no confío en este señor. De hecho, bueno, pues me temo que ni siquiera en Más Madrid confían en él, ¿no? Entonces, yo creo que Carmena, cuando se desentendió de ese movimiento social que la había upado al poder, empezó a quedarse más sola, porque dejó de escuchar. Y entonces, sobre todo los barrios del sur se sintieron desatendidos, y al final pues se perdió. O sea, no se ganó la Comunidad de Madrid y se perdió el ayuntamiento, que es una cosa que a mí me cuesta perdonar, ¿no? Porque construimos a los monstruos, ¿no? Los alimentamos nosotros, ¿no? O sea, Isabel Díaz Ayuso viene de ser la que llevaba la cuenta del perro Pecas, ¿no? De Esperanza Aguirre, ¿no? Es una persona, yo la conozco porque la invitábamos a la tuerca, es una persona que no tiene muchas luces. ¿Qué ocurre? Que tiene una persona muy maquiavélica detrás, que es Miguel Ángel Rodríguez, que es capaz de hacer que
el piso de Iglesias Irene Montero, que costó 600.000 euros entre dos personas, con una hipoteca a 30 años, y aprovechando la entrada que podían dar porque desgraciadamente había fallecido el padre de Irene y le había dejado la herencia, eso es el casoplón y lo indigno. Y hace unas semanas titula el diario El Mundo Nido de amor, de Isabel Díaz Ayuso, el piso ideal, el lugar magnífico para vivir, un piso de 1.200.000 euros en el barrio de Chamberí, que no se sabe cómo lo ha pagado, si se ha endeudado, si tiene una hipoteca, pero ya no es un casoplón, sino en un barrio pijo de Chamberí, que es mi barrio también, ¿no? Sino que es nido de amor, ¿no? Entonces dices, madre mía, ¿no? O sea, que cómo te construyen la misma realidad, como qué bien, cómo se van a querer en ese piso estupendo que tienen Ayuso y su pareja, en cambio los otros... Eso es un casoplón, ¿no? Entonces, toda esa construcción interesada, fea, pues la hace Miguel Ángel Rodríguez, que muchas veces hay mucha gente que dice, tiene un pinganillo, ¿no? Díaz Ayuso, porque da la sensación de que no tiene... Cuando ella habla sin que le escriban las cosas, mete la pata, ¿no? O sea, mete la pata porque no tiene criterio, ¿no? Entonces, bueno, pues lo de Manuela Carmena, ya te digo, fue sobre todo porque costó mucho movilizar a toda la sociedad civil madrileña, emocionarla, llevarla al gobierno de Madrid con la esperanza que eso suponía y que después se desbaratara. Seguiríamos mucho tiempo, pero no lo tenemos. Y sí me gustaría, porque me ha llamado mucho la atención y creo que es muy gráfico, una cita tuya, Juan Carlos, y me gustaría que lo habláramos. Tú has dicho, España está mal enseñada y mal aprendida. Y yo creo que eso es fundamental. Claro. Yo como madrileño no he entendido siempre a España. Porque como madrileño confundes España con Madrid. Y no te das cuenta de que en Cataluña, o en el País Vasco, o en Galicia, o en Valencia, ha habido desarrollos históricos que desde Madrid no los entendemos si vamos a Alicante de vacaciones y no nos enteramos realmente de cuál ha sido la historia de los diferentes pueblos de España. Y como siempre digo y repito, es que los reyes católicos no hicieron nación, hicieron imperio. Por eso España es uno de los estados más viejos de Europa, pero es una de las naciones más jóvenes. Los reyes católicos, como ocurre siempre con los imperios, el imperio austrohúngaro, dejan a los territorios sueltos. Y como España no existía como tal, existía Castilla, existía León, existía Andalucía, existía Vizcaya, existía, por supuesto, Aragón, existía el Condado de Cataluña, y esos espacios iban teniendo su propia lógica, su propio desarrollo. Igual que Portugal hoy es un país diferente y podía ser parte de España, Cataluña podía ser un país diferente. Y a lo mejor Portugal podía ser español y Cataluña podía ser lo que hoy es Portugal. Dependió de los desarrollos históricos. Porque hay partes de España que tienen entidad nacional. Tienen su lengua, tienen sus costumbres, tienen sus instituciones que vienen de hace siglos, tienen su sentimiento de pertenencia y de unidad. Por eso España solo puede ser federal. Pero claro, yo recuerdo una vez en el pueblo de mi madre, en La Mancha, en un telediario, había un partido de fútbol, en el bar del pueblo estaba lleno, viendo la gente el partido, y entonces pararon 15 minutos para poner un telediario rápido, eran elecciones en Cataluña, estaba Maragall, y entonces habló en catalán, y recuerdo que en el bar dijo uno, ¿cómo ladran estos cabrones? Y el bar se rió. O sea, hablar catalán es ladrar. No has entendido nada. Entonces, claro, si ti no te han enseñado que el catalán es una lengua española, que el euskera es una lengua española, que el gallego es una lengua española, y que también es una lengua propia. Si tú no entiendes esto porque no te lo han enseñado, a mí me llamó mucho la atención una vez que fui a... no sé si era en Zarauz, entonces una calle estrecha, uno le gritaba a otro en euskera. Y yo me quedé como diciendo, coño, es que esta gente sueña en euskera. Es que esta gente
cuenta en euskera. Es que esta gente se ama en euskera. Y no nos han contado esto en Andalucía, ni nos lo han contado en Granada, sino que ves que hablan otro idioma y a veces hay gente que piensa que te están faltando al respeto. Porque dicen, y lo bonito que es que tengamos un idioma común, que está muy bien, pero tenemos que respetar que ellos tienen el suyo, ¿eh? Y si tú quieres que te llamen Manuel, Federico o Pedro, ellos se llaman Joan o Pera. Y que si no se lo reconocemos, estamos faltándoles al respeto. Entonces mi sensación siempre es que España no la hemos enseñado así. Empezamos a sentirnos españoles con la invasión francesa en 1808, donde de repente nos invaden y decimos, uy, y empezamos a construir el nosotros existencial. Pero cuando nos invaden los franceses no tenemos ni bandera, no tenemos himno. El himno que funciona como de los españoles contra los franceses es una jota que reza: la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española, de la tropa aragonesa. Y la cantaban en Granada y no pasaba nada, porque estábamos luchando contra el francés y empezamos a sentirnos españoles. Somos una nación joven como Italia o como Alemania. Entonces estos locos que, si Abascal va a la España de los Reyes Católicos con ese discurso de español, le dicen, este es idiota, este está loco, mándenlo en galeras a remar, ¿no? Porque es que España no existía como tal. Entonces creo que tenemos esa asignatura pendiente. Por eso es maravilloso que se hable en las lenguas españolas en el Parlamento español. Es muy bueno, es una alegría que eso ocurra. Y no tenemos que sentirlo como algo que nos agrede, sino que al revés, es que es un país que es como es. Uno podría decir, no, es que me hubiera gustado que nos hubiera pasado como en Francia, ¿no? Que el Estado arrasó todas las diferencias culturales y las unificó. Bueno, pues aquí no pasó así. Y no tengo claro que hubiera sido bueno. Yo creo que España sería mucho más pobre si no se hablase catalán, si no se hablase euskera, si no se hablase galego. Sería mucho más pobre. Y por fortuna no ocurrió. Bueno, pues celebremos que tenemos un país plural. Celebrémoslo, qué alegría, ¿no? Y no hagamos una confrontación de eso. El problema es cuando hay gente que para sentirse granaíno necesita odiar a los catalanes. Esa gente es mala española. Son malos españoles los que necesitan, para sentirse andaluz, odiar a los catalanes. Son malos españoles. Y eso es porque no se lo han enseñado, no porque sean malas personas, sino porque se lo han enseñado mal y lo han aprendido mal. Pues Juan Carlos, ha sido un auténtico placer que hayas podido estar con nosotros. Así Tengo la sensación de haber hablado de muchísimo. Pues a mí se me ha hecho corto. Y sabes que eso en la tele es muy buena señal. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos en cuanto quieras, a la próxima que vengas, para mí, por aquí. Venir siempre es un regalo. Y para nosotros será un placer tenerte aquí. Hasta pronto. No se nos vayan, nosotros vamos a seguir con nuestra programación habitual. Muchas gracias, hasta luego.